El vino no es solo una bebida. Es el resultado de un diálogo silencioso entre la naturaleza, el tiempo y la mano humana. Cada botella encierra una historia que comienza mucho antes de llegar a una bodega, en viñedos que respiran sol, tierra y estaciones. Hoy, en Tierra Milagrosa, te invitamos a descubrir cómo una simple uva puede transformarse, paso a paso, en uno de los productos agrícolas más complejos y estudiados del mundo. En este recorrido exploraremos cada etapa del proceso de elaboración del vino, desde el cuidado de la vid hasta el embotellado final. Veremos cómo factores como el clima, el suelo, la fermentación y el envejecimiento influyen directamente en el carácter del vino. No hablaremos de consumo, sino de conocimiento, de entender cómo la ciencia, la biología y la paciencia trabajan juntas para crear estabilidad, aroma y estructura. Este viaje nos llevará a bodegas modernas y tradicionales, donde la tecnología convive con métodos ancestrales. Prepárate para descubrir un proceso donde nada es apresurado y donde cada decisión deja huella en el resultado final. Si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete a Tierra Milagrosa, deja tu like y acompáñanos en esta historia que fluye lentamente, como el propio vino. La producción del vino comienza en el viñedo, un ecosistema cuidadosamente equilibrado donde cada decisión influye en la calidad final del producto. El tipo de suelo, la pendiente del terreno, la orientación al sol y el clima local determinan cómo crecerá la vid y cómo madurará la uva. No todas las uvas sirven para hacer vino de calidad, solo aquellas que alcanzan un equilibrio perfecto entre azúcar, acidez y madurez fenólica. Durante el año, los viticultores realizan podas estratégicas para controlar la cantidad de racimos y concentrar los nutrientes en menos frutos. También se vigila la aparición de plagas y enfermedades, utilizando técnicas sostenibles siempre que es posible. El riego, cuando se aplica, se hace con precisión, ya que un exceso de agua puede diluir los sabores. A medida que se acerca la vendimia, se analizan muestras de uva en laboratorio para medir grados Brix, acidez y pH. Estos datos ayudan a decidir el momento exacto de la cosecha. Aquí no hay prisa. Una diferencia de días puede cambiar por completo el perfil aromático del vino. En el viñedo, la naturaleza marca el ritmo y el productor aprende a escucharla. La vendimia es uno de los momentos más críticos de todo el proceso de elaboración del vino. Este momento representa, el punto exacto en el que la uva alcanza su máximo potencial. La vendimia puede realizarse de forma manual o mecánica, dependiendo del tipo de vino, la extensión del viñedo y, claro, la filosofía del productor. La vendimia manual permite, sin duda, una selección más cuidadosa de los racimos. Los trabajadores cortan la uva a mano y la colocan en cajas pequeñas para evitar que se aplaste y comience a fermentar antes de tiempo. Este método es más lento, pero esencial para vinos de alta calidad. La vendimia mecánica, en cambio, se utiliza en producciones más grandes, ya que es rápida y eficiente, aunque menos selectiva. El momento del día también importa. Muchas bodegas cosechan al amanecer o de noche, para mantener la uva fresca y preservar sus aromas naturales. Una vez recolectadas, las uvas se transportan rápidamente a la bodega. El tiempo es clave. Cuanto más rápido lleguen, menor será el riesgo de oxidación o fermentación no deseada. La vendimia no es solo una cosecha,
Es una decisión estratégica que define el carácter del vino que está por nacer. Cuando las uvas llegan a la bodega, comienza una fase tan silenciosa como decisiva, la recepción y selección. Aquí, cada racimo es evaluado para asegurar que solo la materia prima en mejores condiciones continúe el proceso. Las uvas se descargan cuidadosamente en tolvas amplias, para evitar que se rompan por su propio peso. A partir de ese momento, la rapidez es fundamental para conservar frescura y aromas. Bueno, pues las uvas pasan por cintas transportadoras donde equipos humanos y sistemas ópticos eliminan hojas, tallos secos, insectos y frutos dañados. En bodegas modernas, cámaras inteligentes detectan diferencias de color y tamaño, separando automáticamente las uvas que no cumplen los estándares. Este control evita sabores indeseados y fermentaciones irregulares. Después de la selección, las uvas pueden lavarse suavemente con agua potable para retirar polvo superficial, aunque muchas bodegas prefieren no hacerlo para preservar levaduras naturales. Cada lote se pesa y se registra, dejando constancia del viñedo de origen, variedad y fecha de cosecha. Esta etapa marca la transición entre el campo y la bodega. Una selección rigurosa garantiza un vino más limpio, equilibrado y fiel a su origen. Aquí se confirma una verdad esencial del vino: la calidad nunca se corrige, solo se cuida desde el inicio. Una vez seleccionadas, las uvas pasan al proceso de estrujado y despalillado, donde comienza la transformación física de la fruta. El despalillado consiste en separar los granos de uva del raspón o tallo, una parte vegetal que puede aportar sabores amargos si permanece demasiado tiempo en contacto con el mosto. Luego, las uvas se estrujan suavemente mediante rodillos ajustables que rompen la piel sin triturar las semillas. Este detalle es crucial, ya que las semillas contienen taninos muy agresivos que podrían desequilibrar el vino. El objetivo no es aplastar, sino liberar el jugo natural de la uva, conocido como mosto. En este punto, el proceso se diferencia según el tipo de vino. Para vinos blancos, el mosto suele separarse rápidamente de las pieles. En vinos tintos, en cambio, el mosto permanece junto con las pieles para permitir la extracción de color y estructura. El mosto obtenido es rico en azúcares ácidos, compuestos aromáticos y levaduras naturales. Todo se conduce, bueno, por gravedad o bombas suaves hacia los tanques de fermentación. Aquí termina la etapa mecánica y comienza el verdadero corazón del vino, la fermentación. La fermentación alcohólica es el momento en que el vino empieza realmente a nacer. En grandes tanques de acero inoxidable, cemento o madera, el mosto se convierte en un medio vivo, donde las levaduras transforman los azúcares naturales de la uva en alcohol y dióxido de carbono. Este proceso es completamente biológico y requiere, claro, un control constante. Algunas bodegas utilizan levaduras autóctonas, presentes de forma natural en la uva y en la bodega, mientras que otras prefieren levaduras seleccionadas para garantizar regularidad y perfiles aromáticos específicos. Ambas opciones influyen directamente en el carácter final del vino. La temperatura es un factor clave. Si es demasiado alta, se pierden aromas delicados. Si es demasiado baja, la fermentación puede detenerse. Por ello, sistemas de refrigeración regulan cada tanque con precisión.
Durante días o semanas, el mosto burbujea lentamente, liberando calor y gases. Los enólogos toman muestras diarias para medir densidad, alcohol potencial y evolución aromática. Cada decisión, remover, enfriar, prolongar o detener la fermentación, afecta el resultado final. Cuando los azúcares se consumen casi por completo, la fermentación alcohólica llega a su fin. El líquido resultante ya es vino joven, aún turbio, pero lleno de vida y posibilidades. Después de iniciada la fermentación alcohólica, en el caso de los vinos tintos, comienza una etapa fundamental llamada maceración. Durante este proceso, el mosto permanece en contacto con las pieles, las semillas y, en algunos casos, parte de los ollejos de la uva. Es aquí donde el vino adquiere su color, su estructura tánica y, bueno, gran parte de su complejidad aromática. A medida que la fermentación avanza, el dióxido de carbono empuja las pieles hacia la superficie, formando lo que se conoce como sombrero. Para extraer correctamente los compuestos deseados, los enólogos realizan remontados o bazuqueos, técnicas que permiten volver a sumergir las pieles en el líquido. Estas acciones se hacen con cuidado, ya que una extracción excesiva puede generar vinos demasiado astringentes. La duración de la maceración varía según el estilo buscado. Algunos vinos jóvenes requieren pocos días, mientras que vinos de guarda pueden macerar durante semanas. La temperatura, el tiempo y la frecuencia de los remontados se controlan con precisión, asegurando así el perfil deseado en cada vino. Durante esta fase, el vino desarrolla identidad, cuerpo y carácter. La maceración no es solo una técnica, sino una decisión artística que define cómo se expresará la uva en el producto final. Una vez finalizada la fermentación alcohólica y alcanzado el nivel deseado de maceración, llega el momento del prensado. En esta etapa, el vino líquido se separa de los sólidos restantes, pieles, semillas y restos de pulpa. El objetivo es obtener un vino limpio sin extraer compuestos amargos o agresivos. El vino que se libera por gravedad, sin presión, se conoce como vino yema. Este vino suele ser más fino, suave y aromático. Posteriormente, los sólidos se introducen en prensas neumáticas o hidráulicas, que aplican presión de manera gradual. Este prensado controlado permite extraer más líquido sin dañar las semillas. El vino de prensa se mantiene separado del vino yema, ya que presenta mayor concentración de taninos y estructura. Más adelante, el enólogo decide si se mezcla total o parcialmente, según el perfil deseado. Tras el prensado, el vino aún es turbio y contiene partículas en suspensión. Sin embargo, ya se distingue su color definitivo y una parte importante de su aroma. Esta etapa marca el fin del contacto sólido-líquido y prepara el vino para su siguiente transformación, la estabilización y el afinado. En muchos vinos, especialmente los tintos y algunos blancos estructurados, se inicia una segunda fermentación conocida como fermentación maloláctica. Este proceso no transforma azúcares en alcohol, sino que convierte el ácido málico, más agresivo y presente de forma natural en la uva, en ácido láctico, que es más suave y redondo al paladar. La fermentación maloláctica ocurre gracias a bacterias lácticas específicas, que actúan bajo condiciones controladas de temperatura y pH.
no siempre se produce de manera espontánea. En muchas bodegas, se induce cuidadosamente para garantizar estabilidad y uniformidad. Este proceso aporta sensaciones más cremosas, reduce la acidez percibida y mejora la integración del vino. Además, ayuda a estabilizar el producto, evitando fermentaciones indeseadas una vez embotellado. Durante esta etapa, los enólogos monitorean constantemente la evolución química del vino mediante análisis de laboratorio. El proceso puede durar desde unas semanas hasta varios meses, dependiendo del estilo y de las condiciones. Al finalizar la fermentación maloláctica, el vino se vuelve más armonioso y estable. Ahora está listo para una de las fases más largas y silenciosas de su viaje, la crianza y el envejecimiento. Tras completar las fermentaciones, el vino entra en una etapa silenciosa pero decisiva, la crianza. En este periodo, el vino descansa durante meses o incluso años para evolucionar y ganar complejidad. Dependiendo del estilo buscado, puede envejecer en tanques de acero inoxidable en depósitos de cemento, o en barricas de roble. Cada recipiente influye de manera distinta en el resultado final. Las barricas de roble, por ejemplo, permiten una microoxigenación lenta que suaviza los taninos y aporta aromas secundarios como vainilla, especias, cacao o tostados. El origen del roble, su grado de tostado, y el tiempo de uso de la barrica, son factores cuidadosamente elegidos por el enólogo. En cambio, los tanques de acero preservan aromas frutales y mantienen el vino más fresco y directo. Durante la crianza, el vino no permanece olvidado. Se controla regularmente su evolución mediante catas técnicas y análisis químicos. La temperatura y la humedad de la bodega se mantienen estables para evitar alteraciones. Esta etapa demuestra que el vino no se fabrica con prisa. El tiempo actúa como un ingrediente más, moldeando la estructura, integrando aromas y preparando al vino para su siguiente fase de afinado. A lo largo de la crianza, el vino experimenta un proceso natural de sedimentación. Partículas sólidas, restos de levaduras y compuestos inestables se depositan lentamente en el fondo del recipiente. Para separarlos, se realizan los trasiegos, una operación que consiste en trasladar el vino limpio a otro recipiente, dejando atrás los sedimentos. Este proceso se hace con extrema suavidad para no alterar la estructura del vino. Tradicionalmente se realizaba por gravedad, y hoy se combinan métodos modernos que permiten mayor precisión. Además de limpiar el vino, el trasiego introduce una cantidad mínima y controlada de oxígeno, lo que favorece la estabilización del color y la evolución aromática. La frecuencia de los trasiegos depende del tipo de vino y del estilo buscado. Algunos vinos requieren varios trasiegos durante su crianza, mientras que otros apenas necesitan uno. Cada intervención se decide tras catas y análisis detallados. El trasiego no es una simple operación técnica, es una herramienta de afinado. Permite que el vino gane claridad, estabilidad y equilibrio, preparándolo para los tratamientos finales antes del embotellado. Es un paso discreto, pero fundamental para lograr un vino limpio y armonioso. Antes de llegar a la botella, el vino debe alcanzar una estabilidad total. Para ello, se aplican procesos de clarificación y filtrado, que eliminan las últimas partículas en suspensión. La clarificación
Consiste en añadir sustancias naturales, como proteínas vegetales, claras de huevo o bentonita, que se unen a las partículas no deseadas y las arrastran al fondo del depósito. Tras este proceso, el vino se trasiega nuevamente, quedando mucho más limpio y brillante. Posteriormente, puede pasar por sistemas de filtrado fino, que retienen microorganismos y sedimentos microscópicos. El objetivo no es esterilizar el vino, sino garantizar que llegue estable al consumidor, sin riesgo de turbidez o fermentaciones posteriores. Los enólogos deciden el grado de filtrado según el estilo del vino. Algunos vinos de guarda se filtran muy ligeramente para preservar su estructura, mientras que otros requieren mayor intervención para asegurar claridad visual. Durante esta etapa se realizan controles exhaustivos. Media Group, Laboratory Technician Performing Wine Stability Tests, Scientist Analyzing Wine Samples for Protein and Tartrate Stability, Microbiological Analysis of Wine in Lab Setting Stock, Distribute as equally, estabilidad proteica, estabilidad tartárica y análisis microbiológicos. Solo cuando el vino cumple todos los parámetros técnicos, se considera listo para ser embotellado. Aquí, el vino ya muestra su aspecto final, limpio, brillante y equilibrado, preparado para su último viaje. Cuando el vino ha alcanzado su equilibrio ideal, se procede al embotellado en un entorno totalmente controlado. Las botellas se lavan, se esterilizan y se purgan con gas inerte para eliminar el oxígeno. El vino se llena con precisión para evitar turbulencias y oxidación. Luego se sellan con corcho natural, técnico o tapa de rosca, según el estilo del vino. Cada botella se etiqueta con información clave como origen, variedad y añada. A partir de este momento, el vino queda protegido del exterior, y comienza una nueva etapa de su vida dentro del vidrio. Muchos vinos continúan su evolución después del embotellado. Durante la crianza en botella, el vino se almacena en bodegas con temperatura y humedad constantes. El contacto mínimo con el oxígeno permite que los aromas se integren y que los taninos se suavicen lentamente. Con el paso del tiempo, el vino desarrolla notas más complejas y una estructura más equilibrada. Esta etapa puede durar meses o, en ocasiones, años, dependiendo del estilo buscado. Aquí, el vino evoluciona en silencio, guiado únicamente por el tiempo. Una vez finalizada la crianza, las botellas se limpian y se agrupan en cajas diseñadas para protegerlas durante el transporte. Cada caja se identifica con códigos de lote y destino, garantizando así una trazabilidad completa. El vino se transporta en camiones o contenedores especializados que controlan temperatura y movimiento. Esta fase es clave para preservar la calidad lograda en la bodega. Los envíos pueden ser locales o internacionales, cumpliendo normativas sanitarias y de etiquetado de cada país. Desde centros logísticos, las botellas se distribuyen a tiendas, restaurantes y coleccionistas. Así, el vino abandona la bodega y comienza a formar parte de nuevas historias alrededor del mundo. Así termina el viaje del vino, desde una uva cultivada con cuidado, hasta una botella lista para ser descubierta. Cada etapa refleja paciencia, conocimiento y respeto por la naturaleza. En Tierra Milagrosa, creemos que comprender estos procesos nos ayuda a valorar más los productos que acompañan nuestra vida diaria. Si este recorrido te ha parecido interesante, suscríbete al canal, deja tu like y comparte el video. Nos vemos en el próximo episodio.
donde seguiremos explorando los secretos que nacen de la tierra y el tiempo.